el origen del virus, del coronavirus, es en China. Es en China. Es decir, un país que está gobernado por algo que se llama Partido Comunista. Es increíble como los zurdos de mierda se desligan y dicen, no, China no es comunista. Entonces voy a explicar que China sí es comunista, en lo político es comunista, y en lo económico hay algo que es muy interesante. En el año 1978, China arranca una reforma, o 1975, ahora se me corrió la fecha, digo, no me acuerdo bien, pero no importa, porque sería lo mismo, digo, a los efectos de la cantidad de tiempo involucrada. E inicia un proceso de reformas de mercado. Esas reformas de mercado, básicamente, hoy son las que impulsan el crecimiento de China, y son 13 zonas donde lo que opera es la lógica del mercado, aún con la restricción política que implica el comunismo. Sin embargo, lo hicieron más inteligente, de un modo más inteligente, porque, por ejemplo, si un chino, digamos, si emprende un negocio en esas áreas y resulta exitoso, no le roban su dinero. Es muy interesante, digamos, China está consecuentemente viviendo lo que se llama en la teoría económica un proceso de convergencia. Y ha logrado un milagro económico de sacar millones de seres humanos de la pobreza, gracias a las áreas que abrió el capitalismo. Es decir, a esa revolución institucional formidable llamada capitalismo. O sistema de libre empresa. Entonces, lo primero que hay que entender es que sí, es un país comunista. Quiero comentarles también, y que las partes que generan crecimiento justamente son las que se abrieron al liberalismo, pero sigue, o acaso, ¿ustedes creen que un liberal le va a poner a su partido Partido Comunista? Es como los nazis de Hitler, ¿no? Nacionalsocialista, ¿no? O sea, yo no conozco ningún liberal que quiera sentirse ni de cerca de un socialista. Prefiere rozarse con el coronavirus antes de rozarse con el nombre socialista, manga de pelotudo. Lo que pasa es que los socialistas, digamos, siempre la culpa es de otro. Entonces, para ellos, Hitler era un infiltrado que quería hacerle daño al socialismo. Igual, me imagino que Mussolini, otro hijo de puta también, que era socialista, digamos, también les parece, digamos, o sea, un liberal seguramente. Aparte es muy interesante, zurdos soretes, porque cada vez que uno les menciona, por ejemplo, le menciona a Cuba. Entonces dice, no, bueno, el problema de Cuba es el bloqueo. Y sucede que, por otro lado, son globofóbicos. ¿Se pueden poner de acuerdo, manga de retrasados mentales? Porque si son globofóbicos, están en contra de la apertura de una economía, entonces eso no lo daña a un país que está cerrado y es una isla cárcel. Digo, como primer evento. Entonces uno le menciona el caso de Venezuela, entonces le dice, no, Venezuela no es socialista, porque tiene propiedad privada. Entonces es interesante el argumento, porque en la Unión Soviética había propiedad privada. Digo, detrás de propiedad privada, no había propiedad privada, y sin embargo fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural. El muro se cayó en el 89 y aplastó a los zurdos de mierda, no se llevó puesto al capitalismo. Pero no solo eso, sino que además de eso, entonces ustedes les preguntan cuál es el modelo. Entonces dicen, no, el modelo es el de los nórdicos. Y es interesante porque cuando ustedes miran los índices de libertad económica, los nórdicos suelen tener muy buenas posiciones. Es decir, ¿por qué? Porque después de la quiebra de Suecia en el año 89, que tenía una presión en términos fiscal del término del PBI de 75% y que hoy es menos del 40%, es decir, hoy tiene menos presión fiscal que Argentina, explícita, no, digo, a la Argentina la presión fiscal en blanco es 70%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese contexto hay unos indicadores
que se llaman de respeto a la propiedad privada. Por lo tanto, si estos países fueran consistentes con lo que dicen los zurdos de mierda en términos de propiedad, eso significa que entonces los nórdicos son capitalistas, porque digo claramente, pero bueno, es así, como son unos fracasados, cualquier cosa que les parece que va bien es socialismo, y cuando se cae no es socialismo. Entonces ese es el argumento. Pero también hay que explicar que, por ejemplo, esta no es la única aberración que ha causado el comunismo. Digo, los grandes desastres naturales en el planeta Tierra de los últimos 100 años fueron causados por el comunismo. ¿Quieren un ejemplo, zurdos de mierda? Chernobyl. Es impactante. Pero, entonces, ¿por qué, digamos, esto habrá arrancado en China? Bueno, mire, ¿sabe lo que pasa? Que las condiciones bromatológicas de China son propias del siglo II de la era cristiana. Además, como durante mucho tiempo los cagaron de hambre, aprendieron a comer cualquier mierda. Entonces están dispuestos a comerse ratas con alas, o sea, murciélagos. Ah, ¿qué va a decir el zurdo de mierda de esto? Ah, eso es una conspiración. Ah, eso es mentira. Siempre niegan los datos. Cuando usted le dice de dónde saca la fuente de las muertes del socialismo, del comunismo, que ascienden a 150 millones de seres humanos, dice, seguro que no estás nombrando el libro negro de la izquierda. Y sí, pelotudo. ¿No? O sea, aunque ahí por lo menos tienen alguna coherencia, ¿no? No como, digamos, los zurdos de acá, que además tienen la incoherencia entre los desaparecidos que figuran en el Nunca Más y, digamos, los desaparecidos, o sea, declarados, a punto tal que la mentira es tan obvia y evidente que lo obligan por ley a decir que son 30.000 si no te sancionan. Y cuando uno pide los 30.000 te dicen, vos sos un pelotudo, sos esto, sos otro, pero jamás aparece el nombre de los 30.000. O sea, nunca pudieron demostrar que son 30.000, y encima, además, en el programa de Mauro Viale, el responsable de haber dicho la cantidad de 30.000, dijo que explícitamente mintió. Por lo tanto, esta sociedad, mientras que no deje de mentir, no tiene arreglo. La grieta es insalvable. La única forma de cerrar la grieta es diciendo la verdad. Y la verdad es que no fueron 30.000. Ahora, si ustedes necesitaron decir ese número para, digamos, agarrarse unos mangos, bueno, digamos, dejen en claro que ustedes son zurdos de mierda, como todos, que son zurdos con la ajena, pero donde ven un billete se tiran de palomita. Pedazos de mierda. El segundo elemento es no solo que se generó en China, sino que además los chinos ocultaron la información. Es decir, tenían el virus, sabían que lo tenían, que era recontra peligroso, pero bueno, lo dejaron correr, o sea, les importó un carajo contaminar al mundo. Pero bueno, ustedes saben cómo son los colectivistas de mierda. El colectivo está por encima de los individuos, así que a alguno le habrá parecido que eso era más razonable que fuera así y sacrificar miles de vidas humanas en el planeta Tierra. Pero bueno, es parte de cómo piensa el zurdo, ¿no? Por lo tanto, queda claro que esta nueva catástrofe en el planeta Tierra la causó el comunismo de vuelta. Es decir, no se cansan de hacer daño, no se cansan de destrozar, no se cansan de romper todo lo que tocan. Ese es el primer punto. Después está el tema de la salud pública, y ahí también está el tema de los liberales. Eso es un tema no menor,
porque yo ahí no voy a culpar a los zurdos de mierda que no entiendan la diferencia entre los distintos tipos de liberales. A ver, si los zurdos entendieran de economía, si entendieran las ideas de la libertad, claramente no serían zurdos. ¿Sí? Digamos, la característica esencial es que no saben de economía. O sea, digamos, viven recitando la mierda de Marx y no saben que Marx, digamos, bueno, en realidad sí saben que, digamos, trabajó con la teoría valor-trabajo, pero no saben que la teoría valor-trabajo fue refutada por 3 economistas, por Gibbons, por Menger y por Walras, cuando aparece la teoría subjetiva del valor. Es interesante porque el otro día leía en Twitter a un retrasado mental, un estúpido, un imbécil, un ignorante, donde decía que en realidad Menger desarrolló esa teoría porque no sabía de matemática. Estimado pedazo de pelotudo, supongamos que Menger no tuviera los conocimientos pertinentes a la matemática que señalaras. Te aviso que podrías leer un libro que se llama Elementos de Economía Política Pura, de León Walras, que es el inventor del análisis del equilibrio general en serio, o sea, formal. Walras manejaba algunas que otras ecuaciones, amigo. Por lo tanto, si no te gusta cómo lo presentó Menger, podés leerlo a Walras y la tenés recontra adentro, forro, pelotudo, ignorante. Ahora, pero al margen, digo, de la minusvalía mental de la gente de izquierda con estas cosas, es cierto que los liberales también logramos marear un poco a la gente, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque hay 3 tipos de liberales. Está lo que se llaman los liberales clásicos, están lo que se llama los liberales minarquistas y está lo que se llama los liberales anarcocapitalistas o anarquistas de propiedad privada. Ahí, Leo, hace mucho calor acá adentro, pero no está saliendo y está caliente además. En este contexto, ustedes pueden encontrar que en la rama de los liberales clásicos, lo pueden encontrar a Adam Smith, o pueden encontrarlo a Milton Friedman, o lo pueden encontrar a Hayek. Básicamente consideran que el Estado debería actuar en el plano de la salud, en el plano de la educación, en el plano de la seguridad. Dentro de los que mencioné, Milton Friedman, hay una parte de la obra de Friedman que estaba a favor de los bancos centrales y de la política monetaria, y en uno de sus últimos libros, o sea, Los perjuicios del dinero, Friedman, digamos, vaticina la llegada del Bitcoin, por ejemplo, o sea, las monedas privadas. Por otra parte, Hayek en la desnacionalización del dinero y en otros trabajos ya también propone la eliminación del Banco Central, o tener Banco Central pero en un sistema de competencia de monedas. Por lo tanto, de todos modos, y esto es mi opinión personal, Hayek es tildado de liberal clásico de manera injusta. Hay un manual, si ustedes lo quieren llamar, que se llama Los Fundamentos de la Libertad. Se compone de 3 libros, y la realidad es que cuando uno lee lo que sería el libro 1 y el libro 2, es verdaderamente impecable en el planteo de las ideas de la libertad. Pero el tomo 3, o el libro 3 de ese libro,
de esa obra. El argumento es, bueno, pero la gente quiere tener Estado. Es decir, él ahí, digamos, hace un paralelo con la obra de Rawls, de John Rawls, digo, la teoría del velo, ¿sí? Digamos, y si uno estuviera del otro lado, digo, ¿qué elegiría? Digo, si pudiera elegir, digamos, para cuando nace, entonces, obviamente, ahí, digamos, habría que buscar un sistema de seguros, y como ese sistema de seguros no está, por lo tanto, digamos, en ese sentido, no aparece el Estado como alguien que busca nivelar esa falta de completitud de los mercados que no permite asegurarse a los por nacer. Bajo esa situación, Hayek explica, dice, bueno, cómo satisfacer determinados servicios y cómo buscar la forma de que el Estado, digamos, los pueda brindar generando el menor daño posible. Sinceramente, me parece un acto de pragmatismo de Hayek al respecto para contribuir a una sociedad que efectivamente tiene Estado. Digo, creo que es con una visión en el mismo espíritu que Friedman, cuando Friedman dice, bueno, mire, hay liberales clásicos, minarquistas y hasta los hay anarquistas. Y vaya que él lo sabía, porque, digamos, o sea, su hijo Benjamin, digamos, es anarquista, es anarcoliberal. Entonces, en ese contexto, lo que Friedman decía es, mire, es verdad, somos distintos, pero la pelea contra el que está enfrente es tan grande que la realidad es que, bueno, peleemos contra el enemigo y una vez que se haya terminado esa guerra, bueno, después vemos hacia dónde va la sociedad en un marco de una sociedad libre. Entonces, desde mi punto de vista, me parece una exageración poner a Hayek en ese plano, porque es como que alguien, digamos, que lee el libro que junto a Diego Giacomini escribimos recientemente, Libertad, 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 dijera que nosotros somos liberales clásicos o intervencionistas o algo que sea, qué sé yo, algo por el estilo, porque nosotros no proponemos la eliminación total del Estado en el programa de ajuste fiscal de reducción de 15 puntos del gasto público en términos del PBI para poder bajar los impuestos 10 puntos del PBI. Digo, sería una pelotudez del tamaño de una casa. Es decir, ustedes no pueden hacer la reforma de modo instantáneo. Es decir, entonces uno tiene que luchar para avanzar hacia la libertad. Ahora está claro que uno no lo va a lograr de un día para el otro. Entonces lo hace paulatinamente, de modo tal que en la transición uno además pueda crecer y eso permita ir haciendo las reformas pro mercado. Hasta llegar, digamos, cuando la tecnología lo permita, a una sociedad que esté reglada, digamos, por los valores del anarcocapitalismo. Por lo tanto, aclarado eso, digamos, de los liberales clásicos, que quiero aclarar también que esos liberales, hay liberales que tienen tongos con el Estado y que para justificar esa mancha se esconden detrás de Adam Smith o se esconden detrás de Hayek. Pero tenga cuidado, son unos, digamos, la verdad que no hay buenas palabras para soretes de esa calaña, porque básicamente son liberales clásicos porque tienen el tonguito en el Estado. Si no lo tuvieran, seguramente estarían más dispuestos a tolerar un Estado más chico. Pero además también tienen la característica, como les decía en la previa, que no saben de microeconomía, son muy flojos en microeconomía, son muy flojos en matemática. Algunos de ellos, de hecho, se hicieron austríacos porque eran negados para las matemáticas.
Y entonces la microeconomía los excede. Digamos, jamás en su vida alguno de estos pelotudos va a poder leer un libro como Debré, por ejemplo, el Teoría del Valor de Debré. O sea, no, jamás. O sea, no tienen chances, por ejemplo, de leer entero el libro de Mascolel. O sea, no existe. O sea, son personas muy limitadas intelectualmente. Entonces, y esos son los liberales que en este debate que se está dando generan vergüenza ajena. Pensar que ellos se avergüenzan por mis modos, pero por lo menos soy consistente. Ellos, digamos, parece que tienen buenos modos, pero no son consistentes moral y éticamente. Aunque también hay uno que se queja de los modos, un pedazo de mierda, un envidioso resentido con síndrome de Procusto, que en las charlas se refiere a Diego Giacomini y a mí como los enfermitos mentales. Así que parece que lo que dice con los que escribe con la mano lo borra con el codo, ese pedazo de mierda. Altamente resentido porque, claro, sabemos que está perdiendo clientes y dejó de ser un referente, o que tuvo que cancelar algunas charlas. Pero bueno, no importa, son detalles. Después están los minarquistas, que son, ustedes pueden encontrar el caso, digamos, de Mises, pueden encontrar el caso de Ayn Rand o el caso también de Nozick. De hecho, hace unos programas con María Saldívar, que, digamos, se está cuidando porque tiene que cuidar de dos familiares en situación de riesgo, digo, para lo que es los grupos de riesgo de esta enfermedad. Discutimos Anarquía, Estado y Utopía. Y ahí yo expliqué por qué el argumento de Nozick que lo lleva al minarquismo estaba mal. Así que aquellos que lo quieran ver, digamos, está en uno de estos programas. Pasado, digamos, esa discusión que marea a los zurdos, creo que en el caso de Diego y mío está bastante claro. Nosotros somos filosóficamente anarcocapitalistas, pero entendemos que hay restricciones tecnológicas y que mientras que no caigan esas restricciones tecnológicas, seremos minarquistas. Igual, para llegar, digamos, al Estado minarquista de seguridad y justicia hay un largo trecho. O sea, hay que cortar del gasto público y de regulaciones y de impuestos a lo loco. Entonces, ahí es donde aparece cuando estos imbéciles, cercenados de su capacidad de pensamiento, salen con esa estupidez de el Estado te cuida. A ver, ejército de retrasados mentales, el Estado te cuida. Le voy a contar de Franz Oppenheimer. Dice, hay dos tipos de medios. Están los medios económicos, que es conseguir los ingresos sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio, y los medios políticos, que básicamente es expropiando. Dado que el Estado no produce nada, la única fuente que tiene para generar ingresos es vía impuestos, es decir, vía el robo. Por lo tanto, el Estado te cuida, boludo, alguien la cuenta la tiene que pagar. Por lo tanto, no sea cosa que estés escupiendo el asado, ¿me entiendes? No sea cosa que estés escupiendo al cielo, porque en el fondo no es gratis el Estado. Alguien lo pagan los contribuyentes. Por lo tanto, eleven un poco la calidad del debate y contemplen la restricción de presupuesto. Yo entiendo que muchos de estos economistas son formados en la keynesianera de Córdoba y Junín,
hablarle de una restricción presupuestaria es un horror. Digamos, la microeconomía, de hecho hay internas dentro de la facultad que quieren eliminar la materia, o sea, no vaya a hacer cosa que, digamos, o sea, aprendan a pensar como un neoclásico de pura cepa, no se les ocurra, a ver si todavía cometen semejante desvío. Digo, traten de computar la restricción del presupuesto, eso va a evitar que cometan este tipo de estupideces. El Estado te cuida las pelotas, o sea, porque lo hace con guita que te sacó compulsivamente. ¿Ok? Nadie paga voluntariamente el Estado. Por eso se financia con impuestos. Y no me vengan a hablar de contribuyente. La palabra contribuyente se la pueden meter en el orto, pedazos de mierda. ¿Saben por qué se la tienen que meter en el orto? Y le voy a explicar por qué. Porque tratar de contribuyente al pagador de impuestos es como que el violador trate a su víctima de novia. ¿Entienden, estúpidos? La equivalencia. Ahora, esto es muy interesante porque muchos de estos imbéciles, si ustedes llegaran a utilizar algunos de estos bienes provistos por el Estado, financiado con el trabajo del sector privado, resulta interesante que la pregunta es, me está sacando plata para financiar una determinada actividad, porque no es que dicen, no, te la saco para enriquecer al político tal, a la familia tal o tal de, digamos, de la casta política. No, ese no es el argumento. Lo hacen supuestamente para brindar algún servicio. Bueno, les cuento, estimados retrasados, que si ustedes le cobran a alguien por un servicio que le están dando a cambio, el que paga ese servicio tiene todo el derecho de usufructuarlo. Es decir, para mí la UBA es un centro de adoctrinamiento marxista. Ahora, ¿y si yo quisiera estudiar en la UBA, cuál es el problema? ¿O acaso mis impuestos no la financian? ¿Se dan cuenta, retrasados mentales, que lo puedo hacer? Porque la estoy pagando. Salvo, o si quiero ir a un hospital público, también puedo ir. Y me tendrían que tratar como a cualquiera de los que están ahí. Ahora, porque cuando yo pago mi prepaga, el Estado no me lo deduce de ganancias. ¿Se dan cuenta? Imbéciles. Por lo tanto, es una falacia. Salvo que ustedes, zurdos de mierda, admitan que la idea del Estado es robarle a un grupo. Y ese robo tiene que ver con la afinidad ideológica que ustedes tengan. Zurdos de mierda, la recontra tienen adentro. Después, estas partes, si sos zurdito, pasala de largo, te va a doler mucho. Vas a sufrir mucho, pedazo de mierda. La vas a pasar mal en lo que viene. Te lo aviso. El mercado de la salud en la Argentina, en promedio histórico, es el 60% del mercado está cubierto por las obras sociales. O sea, las obras sociales gremiales. Un 30% está cubierto por la salud estatal, el sistema de salud del Estado. Y el 10% restante está provisto por el sector privado. Entonces, en principio, ¿no les llama la atención el alto peso que tiene las obras sociales sindicales adentro del mercado? Bueno, acá empieza la parte donde los zurdos de mierda van a empezar a sufrir mucho. Les cuento que a finales del siglo XIX, los distintos trabajadores se fueron agrupando en mutuales. Mutuales o
se llamaban de mutuo socorro, cosas así se llamaban. Donde básicamente lo que hacían era tener un sistema de salud que se organizó espontáneamente. Es decir, el orden espontáneo del mercado. Entonces ustedes lo que van a ver es que el sistema de salud tenía, por ejemplo, dos grandes grupos, por decirlo de alguna manera, en este sistema mutualista. Por un lado estaban las colectividades, de ahí el hospital italiano, de ahí el hospital francés, de ahí el hospital alemán, es decir, de ahí el hospital español. Es decir, era un sistema que se agrupaba por colectividades. Saben que el Estado no hacía nada y boluditos, ¿eh? Y la otra parte, los trabajadores de determinados sectores se agrupaban también para tener su obra social. Ejemplo, la primer gran obra social de la última parte del siglo XIX era la fraternidad, es decir, la de los ferroviarios. Claro, porque Argentina tenía un sistema ferroviario de la reputísima madre. Además le cuento que hay un libro de Martín Krause y el prócer, el mejor de todos nosotros, Alberto Venegas Lynch hijo, que se llama En defensa de los más necesitados. Y explica cómo funcionaba también el sistema de salud sin que estuviera metido el Estado en el medio. Cómo, digamos, se hacía caridad sin que estuviera el Estado en el medio hasta que se nacionalizó durante el primer gobierno de Perón. No solo eso, sino que además es interesante porque muchos de los hospitales los generaban los propios dueños de campos para que si se enfermaban sus trabajadores pudieran, digamos, salvar su vida y darle también contención a la familia de sus trabajadores. Es decir, ustedes que creen que el sector privado no puede hacer nada, porque claro, ustedes no pueden creer que el sistema privado haga esto, porque ustedes son muy limitados mentalmente. Entonces, como son limitados mentalmente y creen que hay una necesidad, entonces lo quieren aplicar por la fuerza. Eso es lo que pasa cuando uno lee Rothbard. Empieza a ver que en realidad todas las intervenciones del Estado surgen de una incapacidad para entender el problema. Eso lo vamos a ver ahora cuando lleguemos al caso de las externalidades que son consideradas como un fallo de mercado. Entonces, es muy interesante esto porque ese sistema era el mejor sistema de salud del mundo. Era digno de admiración. Es más, les aviso, fue regulado a partir de 1944, cuando se impone de manera obligatoria y coercitiva el aporte a las obras sociales. Hasta ese momento el sistema era libre. Es interesante porque después de eso, de entrar en esa lógica, donde además había un mecanismo de redistribución entre las propias obras sociales, claro, tenían la vaca atada, no había competencia, estaban los ingresos asegurados. ¿Saben qué? La calidad del servicio se empezó a deteriorar ostensiblemente. De hecho, tenían menos prestaciones de las que tenían cuando funcionaba por el orden espontáneo. Miren ustedes, ay, lo que les debe estar doliendo esto, zurditos de mierda. Espero que, digamos, o sea, el coronavirus no haya jodido las existencias de Vaselina, porque les debe estar doliendo de una manera feroz. Es más, aquellos retrasados, imbéciles, ignorantes, que dicen, ahora los liberales piden la intervención del Estado. No, tarado, no. Porque justamente Argentina, a fines del siglo XIX, en la provincia de Buenos Aires,
tuvo una feroz epidemia, que fue la peste amarilla. Y mientras que el gobierno de Buenos Aires hasta ofrecía pasajes para que la gente se fuera de Buenos Aires, hubo un grupo de cojonudos que se quedó a pelearla, donde hacían colectas mediante publicaciones en los diarios y las iglesias. Y la ciudad de Buenos Aires no es hoy una tierra desértica, justamente porque el sector privado salvó a la ciudad, salvó a Buenos Aires. Por lo tanto, si quieren una aplicación de una epidemia / pandemia resuelta por el sector privado, sucedió a fines del siglo XIX en la provincia de Buenos Aires. Zurdos, la recontra tienen adentro. Pero esto no termina, que recién hice la primera hojita. O sea, me parece que no me va a terminar el tiempo. Otra cosa que es muy interesante, esto vale la pena mencionarlo, porque esto también pasa, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la universidad. Hay muchos que hablan de, no, porque la UBA es maravillosa. Bueno, yo no creo que la UBA sea maravillosa. Yo creo que la UBA es deplorable. Porque yo les hago una pregunta, y eso, digamos, desafío a todo el pelotuderío que habla de la UBA. Yo les hago una pregunta, si ustedes tuvieran dos empresas, o que les toca competir con otro, y el otro recibe un subsidio tal que a su cliente le puede cobrar 0, ¿qué creen que les va a pasar a ustedes? Van a quebrar, se van a tener que dedicar a otra cosa. La UBA no cobra arancel, que no quiere decir que sea gratis, bobillos, tontuelos, alguien lo tiene que pagar, justamente los pagan los que no van. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Lo interesante de esto es que, miren si será mala que sin cobrar arancel, hay una tremenda proliferación de universidades privadas. Y lo mismo pueden ver en el nivel secundario y en el nivel primario. Se dan cuenta que es tan mala la educación pública que aún sin ser arancelada, aparecen oportunidades creadas por los privados para tratar de mejorar la educación de sus hijos. Que después lo logre o no, eso es muy relativo, porque la verdad que la calidad del cuerpo docente parece que deja mucho que desear. Al menos eso documentan las pruebas PISA, de ser el país pionero en el mundo con la educación. Hoy estamos 7º en América Latina, o sea, somos un desastre. Pero claro, digo, no, evaluar es seguramente estigmatizante para esta manga de pelotudos. Entonces, eso no es un tema menor, porque entonces hay competencia desleal. Y aún así, la prestación estatal no se puede arrogar la de los sindicatos, porque la de los sindicatos surgió del mutualismo, surgió como generación espontánea, salió como orden espontáneo. Y por otro lado están los privados, con lo cual el 70% del mercado no corresponde a esa figura del Estado presente. Ay, que adentro la tienen, zurdos de mierda. Pero esto no queda acá. No, hay más. Si ustedes regulan un sector, si ustedes le regulan la cantidad, si ustedes le regulan la calidad, si ustedes le regulan el precio, eso no es mercado. Eso es fascismo, donde ustedes se vuelven un mero gerente. Es decir, que entonces tienen toda la cancha marcada por el Estado, como en el régimen fascista,
o como en el régimen nazi, la propiedad es absolutamente nominal. Y ustedes son gerentes, no son dueños. Son gerentes con título de propiedad, pero son gerentes. Pero fíjense que a pesar de todo eso, existen. O sea, imagínense lo mala que debe ser la salud pública. Es un desastre. Obviamente, para ser intelectualmente honesto, quiero contar que yo tuve muchos problemas cada vez que tuve que asistir a la salud pública. Ejemplo, recuerdo cuando yo estaba jugando un partido de fútbol en tercera división y me rompieron el maxilar inferior de una patada. Como yo venía con muchos problemas de columna, tenía, digamos, los dolores de la columna me los calmaban con morfina. Y entonces pude seguir jugando y no noté que tenía dolor. Pero tenía el maxilar fracturado, algo de lo que mi padre se había dado cuenta mirando el partido, porque me escuchaba gritar y escuchaba que hablaba con dificultad. Cosa que yo ni me enteraba. Se imagina que estaba más preocupado por evitar que me hagan goles. Y es interesante porque, claro, la cara se me empezó a poner complicada. Entonces me llevaron al hospital de esa ciudad. Y la verdad que me tuvieron un tiempo muy largo esperando. Entonces en un momento mi mamá, preocupada por cómo se me estaba poniendo la cara, le preguntó al médico, mire, lo va a atender porque se le está deformando la cara de una manera. Entonces dijo, a ver, ¿respira? Sí, claro. Bueno, entonces puede aguantar. Obviamente, frente a ese caso, digamos, nos fuimos a la mutual en la cual nosotros estábamos y, bueno, tenía una fractura en el maxilar inferior, digamos, o sea, me habían corrido un diente, o sea, tenía unos lindos quilombos en la cara, fruto del patadón que me había comido. O sea, yo creo que si existiera la máquina del tiempo, los zurdos tratarían de llevarme a ese momento de vuelta para que el que me pateó la cara le pifiara por unos centímetros y me matara directamente. Pero bueno, seguramente que si ustedes tuvieran en su poder la máquina del tiempo se les descompondría y no la podrían arreglar. Manga de parásitos inútiles. Entonces, una de las cuestiones por las cuales se regula la salud es, hay digamos, una serie de fundamentos que se suelen dar para regular la salud. Y uno es que sostienen que la demanda de los servicios de salud es inelástica. Pregunta: ¿el hecho de que la demanda de un bien sea inelástica, eso significa que no puede funcionar el análisis de mercado? ¿En qué cabeza entra, manga de retrógrados? Es decir, quiere decir que la demanda va a estar bastante estable y que las perturbaciones en la oferta es lo que va a estar modificando el precio. Pero claro, digamos, ustedes no pueden entender que el mercado es un proceso de cooperación social en el cual se intercambian derechos de propiedad. Entonces, ¿acaso los alimentos no tienen la misma lógica? Miren, si no comen se mueren, ¿eh? Nadie pone eso como un elemento para regular, digamos, el alimento. Al menos no en condiciones normales. Pero no solo dan ese argumento, dan otro, que hay un problema de asimetría de información, en el sentido de que, fíjese, es interesante porque dice, bueno, el problema es que usted necesita los servicios de salud y el problema radica en que el médico sabe más sobre su salud que usted y puede abusar de eso. Es cierto, podría pasar eso. Sí, es verdad.
Pero ¿cómo se resuelve? Se resuelve con competencia. En la medida que usted exponga a los médicos a esa competencia, eso no va a pasar. Sin embargo, bajo el régimen de financiamiento forzoso, compulsivo, hay unos grandes desastres en materia de la cantidad de estudios y cosas que le tienen que hacer. Por lo tanto, en ese contexto uno podría decir, fíjese, uno podría asimilar cuando uno va al mecánico. Uno quiere que le arreglen el auto. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Y el mecánico sabe más de mecánica que usted? O sea, es más, fíjese esto. El dinosaurio envidioso resentido con síndrome de Procusto, digo, cuando va a haber un cliente, él sabe más de economía que su cliente. Pero ¿qué pasa? Él, como el muchacho dorado, que también está en la consultoría, no lo voy a nombrar porque, digamos, estas dos personas tienen el hábito de comunicarse con otras y piden que a otros profesionales los echen de su trabajo. Entonces, es más, hasta llegan a acusarlo de cosas gravísimas. ¿Qué pasa? Y le pifian, entonces ¿qué pasa? Perdieron los clientes. ¿Pierden los clientes? Entonces, ahí, digamos, se me está yendo el tiempo. Bueno, ¿cómo esto? Ah, ok. Fíjense, pero es como ir al mecánico. Fíjese. Miren todas las regulaciones que tenemos. Regulación, ¿sí?, de los profesionales de la medicina. Regulación de los trasplantes. Digamos, regulación de mala praxis. Digamos, coordinación y planificación del sistema. O sea, como si pudiera hacer algo bien el Estado. Siempre que planificó algo y coordinó algo, generó un desastre. Regulación de los medicamentos. Regulación constitucional, derecho constitucional a la salud. Una locura. O sea, porque alguien lo tiene que pagar. Entonces, ahora sí, porque queda poco tiempo, voy a tratar el caso del coronavirus. Cuando ustedes tienen un caso de epidemia o pandemia, ustedes lo que van a encontrarse es con algo que se llama externalidad. Es decir, las acciones que ustedes tomen van a estar afectando negativamente a los otros seres humanos. Y ustedes, digamos, si son irresponsables en la forma en la cual se mueven, ¿sí?, van a terminar contagiando al resto de las personas y los pueden llegar a matar. Como es un problema de externalidades, las externalidades se resuelven asignando derechos de propiedad. ¿Y qué mejor derecho de propiedad bien definido que el cuerpo de uno mismo? Por lo tanto, si el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, ustedes no pueden dañar la propiedad del otro, el cuerpo del otro. Por lo tanto, si ustedes, digamos, entendieran eso, aquellos que no cumplen con la cuarentena y terminan enfermando a otras personas, deberían ser sancionados penalmente. Algo absolutamente entendible en un régimen minarquista. Y les digo que también existe justicia sin mercado. Hay un libro que se llama Sin Estado. O sea, que con lo cual, digamos, sea justicia sin Estado. Un libro, van, lo leen y la otra. Ahora, después hay otro caso que es muy interesante, que es el hecho de que supongan que ustedes no saben que están infectados, son portadores asintomáticos y enferman a otra persona. Bueno, ahí ustedes también tendrían que ser sancionados penalmente. Obviamente que en un caso hay dolo y en el otro no. Obviamente que las penas serían distintas. Pero si ustedes tienen un árbol en su casa y ese árbol se cae y rompe el auto del otro, ustedes lo tienen que pagar. Entonces, ¿para eso qué habría? Habría un sistema de seguros. Y seguramente todo esto se resolvería muchísimo mejor que con el Estado. De hecho, fíjense que es muy interesante, sugiero que vean un tuit de Juan Ramón Rayo, donde compara el caso de España, porque es español,
y los compara con países de mayor libertad económica, por ejemplo Singapur o Hong Kong. Y adivinen qué pasa, esos países, digamos, tienen muchísimos menos infectados y muchísimos menos muertos, a pesar de que tienen sistema de salud privado. Zurditos, la tienen adentro. Y sobre todas las cosas, para terminar esto, voy a hacer un comentario. Es muy importante, dado que tenemos Estado y dado que está formado el sistema de salud como está en este momento, y hay algo que cuando ustedes hacen optimización dinámica se llama condiciones de Estado o variables de Estado, idiotas. O sea, frente a esta situación tienen que resolver con los recursos que tienen. ¿Entienden, zurdos, idiotas, imbéciles? Lo que se llama las condiciones de Estado. Entonces tienen que resolver con lo que tienen. Y una de las cosas maravillosas que pasó el otro día fue lo que pasó con el ciudadano italiano, que vino de un lugar, digamos, apestado, digamos, y que tendría que haber cumplido la cuarentena, y no lo hizo. ¿Y qué hizo el gobierno? Agarró, fue la gente de Migraciones y lo reportó. Es decir, tienen que hacer cumplir el Código Penal, y aquel que no cumple con esas condiciones tiene que ser penado. Fíjense cómo lo resolvieron en China, le pegaron un tiro a un tipo en la cabeza. Por lo tanto, como pueden ver, el mercado siempre triunfa. Un par de notas de color, por favor. La primera es que los que no creen en el mercado, les cuento que como faltan respiradores, ventiladores, las empresas de auto en Inglaterra, como les cayó la demanda, los están produciendo ellos. Y como estaba faltando alcohol en gel, ¿saben qué? Y le cayó la demanda de perfumes a Louis Vuitton, lo está produciendo Louis Vuitton. Encima lo regala. Zurdos, miren cómo funciona el orden espontáneo. La recontra tienen adentro. Adiós.